¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, a través de Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Gracias, gracias por sintonizarnos, por estar siempre al pendiente. Muchas gracias. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias porque eres un Dios grande y misericordioso, Señor. Gracias porque tú siempre, Señor, tú siempre cuidas de tus hijos, Señor, porque nos permites la vida, Señor Santo. Gracias porque cada día, Señor, que abrimos nuestros ojos a un nuevo día, son oportunidades nuevas, Señor, que tú nos brindas para amistarnos nuevamente contigo, Señor, para amistarnos con aquel, Señor, con el cual tengamos problemas. Padre, gracias, gracias por este tiempo para estudiar tu bendita palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Señor, que Él nos enseñe, nos corrija, Señor, nos redarguya, eh, nos lleve, Señor, a toda verdad. Padre, te doy gracias por todos mis hermanitos, Señor, que cada lunes fielmente, Señor, se conectan a esta estación de radio, así como también, Señor, a cada uno, Señor, de tus hijos, Señor, que cada día se conectan, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Pues hermanitos preciosos, la semana pasada estuvimos hablando, Señor, hermanitos, sobre Juan, Señor, el Evangelio de Juan. Hablábamos sobre de él, sobre quién era él, cómo fue transformada su vida, cómo era su carácter antes de tener una relación cercana a Jesucristo. Y vemos la transformación tan grande, tanto que fue conocido como el discípulo del amor, un discípulo que en cada una de sus predicaciones siempre hablaba sobre el amor. Y así como él, pues otros ejemplos, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor fue llamando, ¿verdad? A sus seguidores, ¿verdad? Nos fue llamando uno a uno, a todos aquellos que iban a formar parte de su círculo más cercano, de sus discípulos, y que vemos en la palabra de Dios que Él es el que nos llama, Jesús es quien nos llama, Él nos llama y vemos en nuestra clase pasada cómo cada uno de aquellos que son llamados por el Señor dejan todo, ¿verdad? Sin oponerse a nada, sino que ellos siempre, al escuchar la voz de Jesús, dejaban todo cuanto estaban haciendo y seguían al Señor. Y pues ese llamado también nos los hace a nosotros y de nosotros depende si queremos seguirle o no, si le damos la negativa o la afirmativa para seguirlo y dejar de hacer todo aquello que pueda obstaculizar nuestra relación con Él, dejarlo y seguirlo a Él. Y también vimos, ¿verdad?, cómo Juan nos narra cómo el Señor Jesús fue bautizado, cómo fue ese encuentro que tuvo con Juan y cómo Juan, ¿verdad?, de alguna manera lo reafirma delante de sus seguidores, ¿verdad? Hay que recordar que a Juan la gente le decía si él era el Mesías y él siempre decía que él no era el Mesías, sino que él era una voz que clamaba en el desierto y que detrás de él venía uno que era más grande, del cual no es digno de desatar las correas de su calzado y que él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y cuando se encuentran ahí en el Jordán, ¿verdad? Vemos cómo Juan el Bautismo reafirma que él es el Hijo de Dios, ¿verdad? El cual quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y vemos cómo nos lo narra este, Juan, ¿verdad? Nos habla sobre ese encuentro y nos habla del la tipificación del Cordero de Dios, de por qué le decían el Cordero de Dios, por qué él iba a ser ese Cordero sin mancha que a través de su sacrificio en la cruz iba a limpiar todos nuestros pecados y que además se entregaba una vez y para siempre. Él no tenía necesidad de estar presentándose cada rato, ¿verdad? En ese sacrificio. Su sacrificio es poderoso hasta el día de hoy.
Entonces, vimos también cómo el Señor Jesús limpió el templo, ¿verdad? Cómo el Señor llegó, nos narra Juan cómo llegó al templo y vio cómo habían hecho de la casa de oración, de la casa de Dios, de un edificio hermoso, pero además que era un lugar que era dedicado para alabar y glorificar a Dios. Este, pues lo habían convertido en un mercado, en un lugar maloliente, y el Señor Jesús se enoja de tal manera, ¿verdad? Que vimos incluso que la palabra de Dios habla de cómo comenzó a elaborar un látigo y con él empezó a azotar a la gente y a sacarla. Entonces, vemos cómo la gente se asusta, se espanta, porque al ver a Jesús en esa actitud, ¿verdad? En el celo por su casa, pues recuerdan precisamente ese pasaje de la Sagrada Escritura donde dice, ¿verdad? Que el celo de tu casa me consume. Entonces, la gente al verlo, pues lo único que pueden ver en el rostro de Jesús es la gloria del Padre. Entonces, hablamos la semana pasada de que, bueno, en el pasado fue un templo, ¿verdad? Y cómo la gente se enojaba y lo confrontaban de alguna manera preguntándole con qué autoridad lo hacían. Y él en lugar de contestar esa respuesta les decía que si destruían ese templo en 3 días lo iba a volver a levantar. Aquellos hombres que buscaban siempre llevarle la contraria a Jesús, le dijeron, ¿verdad? ¿Cómo si en este templo se llevó tantos años, 40 y tantos años en ser levantado? ¿Cómo tú vas a destruir, cómo va a ser destruido y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero Jesús se refería a su cuerpo, a su sacrificio en la cruz, de que iba a ser asesinado, iban a llevarlo a la cruz, ¿verdad? Todos estos hombres malvados, eh, iba a morir en esa cruz, pero iba a ser sepultado y iba a resucitar al tercer día. Y amén, gloria a Dios, porque así sucedió. Pero también el Señor Jesús nos habla en el Nuevo Testamento sobre que ahora nosotros somos el templo de Dios, de que ahora nosotros hemos sido limpios y que el Señor quiere que permanezcamos limpios, que ya no, el Señor viene, limpia, saca toda la inmundicia que hay en nosotros y cuando nos perdona, cuando nos justifica delante del Padre y que ahora, ¿verdad? Nosotros debemos de cuidar, de permanecer limpios con la palabra, de permanecer limpios a través de la oración, del ayuno, a través de encuentros con nuestro Señor. Entonces, debemos de mantenernos limpios porque el Señor probablemente se enojará de ver nuevamente el templo sucio. Y hoy vamos a hablar de cómo Juan el Bautista nos sigue platicando de esos milagros que Jesús hizo, porque él anduvo cerca de Jesucristo. Entonces él nos los narra allí en primera persona porque allí estaba presente, ¿verdad? Viendo esas maravillosos milagros que Jesús hacía. Y nos narra algunos milagros, y entre ellos uno, ¿verdad? De un hombre paralítico. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 5 del 1 al 14 dice de la siguiente manera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Qué tremendo milagro, ¿no? Aquí nos narra Juan, ¿verdad? Cómo este hombre era paralítico de 38 años de estar paralítico y que él pues iba a este lugar, ¿verdad? A este lugar que en los tiempos de Cristo, obviamente, pues no habían hospitales como tal, ¿verdad? Y así como lo hay en nuestros días. Y lo más parecido a un lugar donde la gente iba a buscar su sanidad, pues era Bethesda. En ese lugar había un gran estanque con agua, que tenía agua y era así una especie como de piscina, como, o como alberca, como ahora nosotros lo vemos, ¿verdad? Era algo parecido a eso. Y alrededor de él habían 5 pórticos a la sombra que de este lugar donde se encontraban muchas personas enfermas, ahí había de alguna manera, daba un poco de sombra, y ahí se encontraban muchas personas enfermas en ese hospital o en ese lugar, en ese estanque que hay, pero ahí no habían como ahora en los lugares donde vamos a los hospitales, ¿verdad? No habían camas, no habían sábanas suaves, no habían, además de sábanas suaves y limpias, ¿verdad? Tampoco habían doctores ni enfermeras. Era un lugar rústico, un lugar donde la gente sabía que bajaba ese ángel y que al mover las aguas, el primero que se introducía en esas aguas obviamente era sanado de cualquier enfermedad. Y algunos de estos enfermos, ¿verdad? Tenían parientes que les visitaban y les llevaban comida, pero otros no tenían a nadie y seguramente pues habían muchos, ¿verdad? Que andaban pidiendo limosnas. Entonces, vemos aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Como no tenía este paralítico quien le ayudara. Desafortunadamente no había ahí con él un familiar, alguien que lo ayudara a bajar a las aguas cuando el ángel movía, ¿verdad? Las aguas de este estanque. Y la gente sabía que de vez en cuando el ángel bajaba del cielo y movía el agua del estanque, pues obviamente el primero que se metía, pues era sanado de su enfermedad. Y desafortunadamente, como te decía, este hombre enfermo, pues desgraciadamente no podía moverse, no tenía quien le ayudara y no podía llegar hasta el estanque a tiempo para poder entrar. Pues era triste para él porque yo creo que veía a tiempo con tiempo cada vez que bajaba el ángel, ¿verdad? Pues yo creo que este hombre veía tristemente que pasaba un año, pasaba otro, y pues él no sanaba porque pues no había quien lo acercara al estanque. Y vemos, ¿verdad? Que a Jesús, ¿verdad? Lo vemos como le pregunta, ¿verdad? Cuando lo ve, acuérdate que Jesús sentía misericordia por toda la gente. A su paso siempre iba sanando, iba ayudando a la gente, teniéndole misericordia y los ayudaba, les sanaba. Acuérdate que mucha gente que lo seguía incluso les daba de comer porque sabía que era gente que necesitaba, gente que lo buscaba porque había necesidades en su vida. Y ese día, ¿verdad? Leemos en el mismo 5 del 6 al 9 dice que el Señor, bueno, vemos desde antes, ¿verdad? Que había este hombre, no había quien le ayudara y Jesús le preguntó, ¿verdad? Lo vio ahí recostado a un lado, ¿verdad? Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces este hombre le contesta, ¿verdad? Es que no tengo quien me ayude y pues francamente no alcanzo a llegar. Pero entonces el Señor le dice, ¿verdad? Cuando él le comenta eso, el Señor le contesta, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y además de que fue sanado, hermanos, era, era sábado, era día de descanso. Y cuando Jesús vio a este hombre, pues a él no le importó que fuera sábado, ¿verdad? Sino que él lo sanó, ¿verdad? Y cuando el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Yo creo que este hombre sintió algo en su vida, ¿verdad? Sintió que alguien al fin le ponía atención. Y él
aunque él, nadie le ponía atención y Jesús le había puesto toda la atención, también pues le platicó, ¿verdad? Su desgracia. Pero el Señor Jesús, al momento que le dijo, toma tu lecho y anda, en ese preciso instante fue sano. Y él estuvo, yo me imagino este hombre, ¿verdad? Lleno de gozo, lleno de alegría, ha de haber sentido algo hermoso. Y vemos cómo el Señor le dice, ¿verdad? Toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Y este hombre dice, ¿verdad? Que incluso él cuando se fue, ¿verdad? Se fue con su lecho, yo creo que se lo puso sobre el hombro y habían, como siempre, ¿verdad? Aquellos hombres que querían siempre buscar la manera pues no sé, de tratar de hacer quedar mal a Jesús, de ponerle un cuatro, empezaron a molestar, ¿verdad? Y lo primero que hacen es que se encuentran al paralítico que iba con su lecho, y entonces estos hombres comenzaron a llamarle la atención a este hombre que había sido paralítico y le preguntan, ¿no debes ¿qué no sabes que hoy es día sábado? Y no debes de trabajar y no debes de cargar nada, le decían a este hombre que había sido sanado, porque él iba tan tranquilo, yo creo que iba gozoso, y ellos en lugar, fíjense, en lugar de alabar a Dios por este inmenso milagro, porque era un hombre que lo conocían de años, no era algo que ellos desconocían, era un hombre que había estado postrado en ese camastro por muchos años y que lo conocían, y en lugar de gozarse, ¿verdad? Del milagro que este hombre había recibido, en lugar de alabar a Dios, lo primero que hicieron es que le preguntaron, ¿y quién te dijo que te que cargaras tu camilla? Porque hay que recordar que él les dijo, ¿verdad? Es que el mismo hombre que me sanó, ese mismo hombre me dijo que tomara mi camilla y que me fuera para mi casa. Entonces dice, cuando le preguntan quién es, pues él realmente no sabía quién era, porque cuando él, yo creo que se levantó y cuando levantó su rostro y levantó su camilla para cargarla, ya no encontró a Jesús y no supo responder quién le había, quién había hecho ese milagro en su vida, porque ni siquiera conocía a Jesús, ¿verdad? Y entonces él siguió, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que después Jesús lo encontró en el templo. Fíjate qué hermoso, porque a veces, hermanos, hay mucha gente que busca la sanidad de Dios y a veces reciben el milagro de Dios y ya no regresan a la iglesia, ya no regresan al templo, se olvidan de agradecer a Dios. Pero sin embargo, ¿verdad? Cristo, perdón, le dijo al que había sido paralítico cuando lo encontró en el templo, ¿verdad? Y antes de que eso sucediera, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Y el Señor Jesús, al decirle eso, quería decirle, ¿verdad? Le quería hacerle ver que también sus pecados le habían sido perdonados, así como los pecados de aquel hombre no le fueron ocultos a Jesús, tampoco nuestros pecados son ocultos para Jesús, hermanos. Cuando el Señor Jesús lo vuelve a ver en el templo, ¿verdad? Se lo encuentra ahí, ¿verdad? Él le dice que no vuelva a pecar para que no le sobrevenga una situación mayor. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo? Que aparte de haber sido sanado su cuerpo físico, el Señor había sanado su espíritu. A él le habían sido perdonados sus pecados y que por lo tanto dice, no vuelvas a pecar, no hagas lo malo para que no te sobrevenga un mal mayor. Y el Señor en este día, hermanos, también nos está diciendo lo mismo el Señor. El Señor nos está diciendo, ya has sido perdonado, ya viniste a mí, ya te perdoné, ya te justifiqué delante de mi Padre. Ya no peques más para que no te sobrevenga un mal mayor. Es decir, el Señor nos ama, Cristo nos ama a ti y a mí, y Él siempre quiere ayudarnos. Él quiere que ya no sigamos pecando para que nuestra vida vaya vaya siendo una vida que agrade a Jesucristo. Y vemos a Juan platicándonos, hablándonos, ahí encontramos en el Evangelio, hablándonos detalladamente de las cosas maravillosas que hizo Jesucristo, así como con este hombre, ¿verdad?
que hizo un milagro en la vida de este hombre, que no solamente sanó su cuerpo físico, sino también sanó su espíritu. También Juan nos habla de cómo el Señor Jesús da vida a los muertos. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 5, del mismo capítulo, en el mismo capítulo, Juan 5, del 15 al 47. Vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Porque hace un momento leímos del 1 al 14, ahorita vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 47. Dice, el hombre se fue, estamos hablando del paralítico, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Imagínense qué tremendo. Nos habla Juan de esta, da testimonio Juan
de todo esto que habla el Señor Jesucristo, de cómo este hombre paralítico, ¿verdad? Cómo cuando estuvo en el templo y supo que era Jesús, que era el Mesías, que era el Salvador prometido, que se había sido prometido allá desde los profetas, ¿verdad? Que era aquel de quien hablaba Moisés, él salió gozoso del templo y fue a decirle a los judíos, ¿verdad? Aquellos que le habían preguntado, fue y les dijo, es Jesús, él es el que me sanó. Él se sentía feliz de saber que aquel que había sido prometido en el Antiguo Testamento era aquel que lo había sanado, que era el mismo Mesías prometido. Imagínense qué gozo inundó su corazón de este hombre paralítico. E inmediatamente, cuando este hombre, ¿verdad? Este paralítico le comenzó a decir a los judíos, ¿verdad? Que era Jesús, vemos inmediatamente su reacción y ellos como enemigos de Jesús que eran, comenzaron a enojarse en gran manera y querían matarlo, buscaban la ocasión para matarle, porque como leímos, ¿verdad? Porque ellos decían que en sábado había sanado y que por lo tanto estaba infringiendo la ley. Y entonces estaban sumamente enojados porque para ellos Jesús había quebrantado la ley y los jefes judíos en una reunión que hicieron, ¿verdad? Se congregaron para unirse, ¿verdad? Y criticarle abiertamente. Es decir, que se reunieron y fueron a verlo y lo confrontaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué sanas en el día de reposo? Y Jesús les respondió, imagínate la respuesta tan tremenda que el Señor Jesús les dio. Él les dijo, mi Padre Dios todavía trabaja y yo trabajo. Es decir, Él les estaba diciendo, si mi Padre que está en los cielos hoy trabaja, yo también trabajo. Y estos hombres, estos judíos, ¿verdad? Al escuchar esa respuesta, se enardecieron y se enojaron demasiado. Y Cristo, como siempre lo hacía, de una manera tranquila, ¿verdad? Les dijo que Dios era su Padre. Es decir, en esta declaración, cuando él dijo, mi Padre hasta hoy trabaja, él les estaba declarando que él era el Hijo de Dios, que Dios era su Padre. Y por lo tanto, ellos al escuchar esa frase, daban por hecho que él se estaba poniendo al mismo nivel de Dios, ¿verdad? Y en lugar de creer en él, ellos estaban ansiosos, estaban en una animosidad hacia Jesús para querer matarlo, hermanos. Entonces, ellos estaban enardecidos, querían encontrar el momento oportuno para matar a Jesucristo. Y mira, aquí en el mismo 5 del 19 al 47, ¿verdad? Vimos cómo Juan nos habla sobre cómo el mismo Jesús da vida a los muertos. Y Jesús siguió explicando. Él siguió con su disertación, él siguió hablando sobre las buenas nuevas, él seguía explicando, el Padre ama al Hijo, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Es decir, que él siguió hablando de su calidad de hijo y que así como el Padre tenía la capacidad, la autoridad para dar vida, así el mismo Hijo tenía esa capacidad de dar vida, porque el mismo Padre le había dado esa autoridad de tener vida en sí mismo y por lo tanto dar vida. Ajá. Y él les decía a Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Fíjate qué tremendo, cómo les enardecía a ellos escuchar estas palabras, escuchar que el mismo Jesucristo podía dar vida. Ellos lo veían como una blasfemia porque estaba igualándose a Dios, pero lo que no podían entender ellos
en su mente retorcida, es que el mismo Dios estaba delante de sus ojos y que Él les podía dar vida a su espíritu que estaba muerto, porque no podían entender, estaban cegados, sus oídos estaban cerrados, no podían entender, estaban cegados por completo y no podían entender que el que estaba delante de ellos podía darles vida y podía levantarlos de esa muerte espiritual a vida eterna. Y Jesús, ¿qué era? Era precisamente eso lo que quería decirles, que el escuchar su voz, escuchar su palabra, escuchar el mensaje de salvación traía vida. Y vamos a ver, hermanos, cómo físicamente el Señor puede dar vida a los muertos. Tenemos este ejemplo que nos narra Juan en la hija de Jairo, ¿verdad? La hija de Jairo que el Señor resucitó. Este Juan nos narra este evento tremendo cuando Jairo y su esposo tenían una sola hija, hermanos. Y un día, esa hija tan amada para Jairo se enfermó gravemente. Y podemos encontrar esa historia en la palabra de Dios aquí en Juan. Jairo fue a buscar al maestro porque ya había escuchado que él tenía el poder de sanar. Y entonces fue a buscar al Señor Jesús. Y cuando llegó donde estaba Jesús, vio que estaba tan ocupado con la multitud, cubriendo las necesidades de tanta gente enferma, de tanta gente necesitada, de tanta gente atormentada por demonios, que no quiso interrumpir a Jesús. Y mientras esperaba, le llegaron a avisar. Imagínate qué tremendo, que él estaba esperando el momento oportuno en el cual pudiera hablar con Jesucristo, que Jesús pudiera desocuparse un poco para poderse acercar a él y pedirle que fuera con él para que sanara a su hija. Pero estando en ese ínter, en esa espera, llegan a avisarle que ya no moleste al maestro porque su hija ya murió. Y se puso tan triste, pero tan triste, que Jesús al verlo entendió lo que estaba pasando en él. Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente, porque lo veía tan triste. Y el Señor Jesús lo anima y le dice, la niña va a estar bien, porque él sabía que esa niña era la razón de su grande tristeza. Y cuando llegaron, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús acompaña a Jairo, se encuentran, ¿verdad? Con que todos están llorando, ¿verdad? Todos están llorando. Y entonces dice, ¿por qué lloran? Jesucristo les hizo esa pregunta, ¿por qué lloran? ¿Por qué están tan tristes? Y entonces, pues le contestaron, es que la niña no está, la niña está, le dijeron, ¿verdad? Yo creo que es que la niña ya se murió, pero el Señor Jesús les dijo, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y entonces imagínate, ¿verdad? Que siempre, de alguna manera, siempre lo andaban siguiendo, no solamente gente necesitada, sino además los fariseos y escribas, ¿verdad? Tenían gente, había gente que los seguía para encontrar la manera de hacerlo caer. Imagínate ese grupo que siempre andaba también ahí en la bola. Pues yo creo que comenzaron a reírse de Jesús diciendo, ay, no sabe lo que dice si esa niña ya se murió. Y entonces Jesús lo que hizo, lo sacó, ¿verdad? Sacó a la gente y acercándose a la niña le dijo, niña, levántate. Y la niña se levantó y anduvo y comenzó a jugar con sus niños. Yo me imagino, ¿verdad? Que ella se levantó de ese sueño porque el Señor Jesús dijo, no está muerta, sino que duerme. Yo creo que la niña se levantó como de un sueño y se fue a jugar con sus amiguitos. Y la gente comenzó a dar gloria a Dios. Imagínate a Jairo y a su esposa felices, alabando y glorificando a Jesucristo, porque ellos sabían que en ellos podían encontrar la solución a su problema, la sanidad a su niña. Y vemos también, ¿verdad?, que Juan nos habla de la resurrección de los creyentes, ¿verdad? Lo que Cristo hizo para la niña nos hace pensar lo que hará por alguno de los creyentes. Es decir, al escuchar esta historia
¿verdad? Que es una historia verídica que nos narra Juan, nos hace ver que Jesús puede realizar, aún en estos tiempos, hermanos, puede levantar muertos. Pero, ¿sabes una cosa, hermano? También nos hace recordar los muertos en Cristo que serán transformados en cuerpos nuevos, sanos y gloriosos, y que nunca podrán enfermarse más. Y además dice su palabra, que si estamos vivos cuando Cristo venga por su iglesia, el Señor también nos dará cuerpos gloriosos, cuerpos nuevos, y nos levantará junto con los resucitados en las nubes y estaremos con Jesús para siempre. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13 al 19, para que veas que la palabra de Dios es perfecta. Amén. Dice de la siguiente manera. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Aquí es Pablo hablándole a los tesalonicenses, ¿verdad? Porque en ese tiempo ya se había por ahí levantado una secta diciendo que ya había pasado, que ya se había hecho el arrebato, que ya el Jesús había venido por su iglesia. Y no, entonces aquí Pablo les habla a los tesalonicenses y les hace esta aclaración y les dice, no se dejen engañar. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Imagínense, hermanos, el Señor también nos habla que no solamente, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Nos puede sanar de una enfermedad, puede resucitar muertos, ¿verdad? Es el lecho allí donde una persona ya dejó de respirar, el Señor puede traer vida nuevamente a ese muerto, a ese enfermo. Pero también a aquellos que murieron esperando en el Señor Jesucristo, aquellos que creemos en el Señor. Dice aquí que cuando el Señor venga por su iglesia, no vamos a preceder a los que murieron. Aquellos que desde la antigüedad murieron creyendo en Dios, no van a quedarse ahí, sino que ellos van a resucitar primero. Y luego nosotros, si aún estamos vivos, cuando sea, venga el Señor Jesús por su iglesia, dice que iremos a su encuentro junto con los que resucitaron y los que estemos vivos. Iremos a su encuentro, a las nubes, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice su palabra, que este cuerpo corruptible será incorruptible. Así iremos con él. Y dice en el 17, ¿verdad? Dice, entonces, dice, estaremos siempre con el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y otra cosa también importante, hermanos, da vida espiritual al que cree. Cuando nosotros andábamos perdidos, andábamos muertos, no teníamos entendimiento, ¿verdad? Éramos como muertos vivientes, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Exteriormente estábamos vivos, ¿verdad? Caminábamos para acá y para allá, pero espiritualmente estábamos muertos, estábamos apartados de Dios, estábamos condenados a la muerte eterna. Pero cuando venimos al Señor, cuando reconocimos nuestra condición de pecadores, venimos al Señor, le entregamos nuestra vida, le reconocimos como único y suficiente Salvador. El Señor vino a nuestras vidas, nos limpió, tomó nuestros pecados y los arrojó hasta lo más profundo de la mar, hermanos, y jamás, dice el Señor, jamás me volveré a acordar de ellos. Imagínate qué tremendo. Y a partir de ese momento, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y además,
el Señor nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Ahora somos sus hijos, Él es nuestro Padre, Él se hace cargo de nosotros. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Entonces imagínate qué maravilla que a través del sacrificio de Jesucristo ahora podemos tener acceso al Padre. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es la puerta. No hay otra puerta por la cual podemos venir al Señor. No hay más, hermanos. Te lo he dicho una y muchas veces y te lo seguiré repitiendo mientras Dios me preste la oportunidad de poder hablar a través de este medio y a todo aquel con el que yo pueda hablar. No hay otro medio, no hay este no hay papa, no hay sacrificios, no hay nada que podamos hacer para alcanzar la misericordia de Dios. El único camino es Jesucristo. Él es el único que tiene la facultad para perdonar nuestros pecados. Él es nuestro sumo sacerdote delante del Padre. No necesitamos de más sacerdotes. Porque acuérdate que en la antigüedad los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio para que fueran perdonados sus pecados y ofrecer sacrificio para los pecados del pueblo. Ahora ya no, ahora tenemos un sumo sacerdote que se entregó a sí mismo una vez y para siempre y que su sacrificio tiene el poder para seguir limpiando pecados hasta el día de hoy. Entonces, Él nos dio vida cuando andábamos muertos, cuando estábamos condenados al fuego eterno. Él nos dio vida, hermanos. Él nos dio vida y ahora esa vida fluye dentro de nosotros. Dice que Él vino a nuestras vidas y de nuestras vidas, dice, corren ríos de agua viva a través de su Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí muy claramente, ¿verdad? Que el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Todo aquel que no recibe a Jesucristo como su Salvador está muerto espiritualmente. Podemos ver que andan para acá y para allá, pero espiritualmente están muertos, están apartados de Dios. Pero el que cree, los que ya hemos creído y hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos vida eterna. Así dice su palabra, porque estábamos muertos espiritualmente y pasamos a vida y vida eterna, vida que trasciende para la eternidad allá con nuestro amado Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí no dice que tendremos, sino que ya tenemos vida eterna. Es decir, no tenemos que esperar a morir para tener vida eterna. No, la vida eterna ya está en nosotros. Ya tenemos vida eterna, hermanos, y debemos de estar gozosos de ellos porque hemos aceptado al Señor Jesucristo. Ahora escuchamos su voz y esa voz nos dice todos los días, ven a mí porque yo morí por ti. Y creemos en esa maravillosa y extraordinaria voz de Jesús que nos llama todos los días, amados amigos que nos escuchan. El Señor Jesús sigue teniendo poder su sacrificio para justificar, para perdonar los pecados de todo aquel que venga hasta su presencia. Con esto terminamos, amados hermanos, nuestro estudio del día de hoy. Y quiero dirigirme a ti, amado hermano, hermana, que me escuchas. Si hemos dejado que el pecado vuelva a entrar a nuestras vidas, si hemos dejado grietas para que nuestra vida, ¿verdad?, empiece a introducirse nuevamente el pecado, vayamos al trono de la gracia del Señor para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar el perdón, pedirle al Señor que nos perdone y que nos limpie, que no el Señor le suceda como con el templo físico que limpió y nos ve a nosotros y se duele en su corazón de ver que
templo que limpió ahora nuevamente lo estemos ensuciando. Vayamos a Él, pidámosle perdón. Señor, límpianos, límpianos de toda maldad, encamina nuestros pasos a ti, Señor, a tu voluntad, a tu palabra. Te insto, amado hermano, hermana que me escuchas, y a ti, amigo, amiga que nos escuchas, una vez más te invito que si tú no has recibido al Señor Jesucristo, te invito a que lo hagas en este momento. Te voy a invitar a repetir la siguiente oración. Padre bendito que estás en el cielo, hoy he escuchado que por mucho tiempo he sido un muerto viviente, que camino, pero que estoy muerto espiritualmente y que estoy condenado a la muerte eterna, a la separación eterna, a estar en el fuego eterno. Pero hoy reconozco que tengo necesidad de un Salvador. Y hoy he escuchado que ese Salvador es Jesús, el único que puede limpiar toda mi inmundicia, que puede limpiar todos los pecados, todas las maldades que he cometido. Hoy he escuchado que Él tiene la autoridad para darme vida y vida en abundancia. Hoy quiero recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, entra a mi corazón, saca toda la inmundicia que hay en ella y te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por limpiarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por aceptarme como hijo de Dios. Gracias por aceptarme en la familia de Dios. Gracias, amado Jesús, por haber muerto en mi lugar. Gracias, muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si repetiste esta pequeña oración y lo hiciste con un corazón verdaderamente arrepentido, quiero decirte que no dudes, tus pecados han sido perdonados en esta hora. Y quiero decirte que tu nombre verdaderamente ha sido inscrito en el libro de la vida. Yo te invito a que busques una iglesia donde se predique al Dios verdadero y que te congregues, que compres una Biblia, que la leas, que la escudriñes, que te llenes de la palabra de Dios, que conozcas a este amado Salvador, que ahora es tu Salvador también, que conozcas a tu Padre, que también es mi Padre, al Padre eterno, a través de la palabra de Dios. Con esto, amados hermanos, me despido y voy a hacer una oración para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Gracias porque nos permites estar reunidos escudriñando tu bendita palabra que es vida, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor, de poder, Señor, transmitir tu palabra a otros. Padre, gracias te doy por esta estación de radio, Jai 104.3 FM. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Héctor Islas. Padre, bendice su vida, bendice a su esposita Gisela, Señor. Bendice, Señor, la congregación, Señor, la comunidad de fe que tú has puesto en sus manos, Padre. Bendícelos, dale sabiduría cada día, Señor, para llevar a cabo, Señor, el trabajo que tú les has encomendado, Padre. Pon amor, Señor, pon sabiduría, pon paciencia, Señor, para que ellos, Señor, a su vez la transmitan a tu pueblo, Padre. Padre, derrama sabiduría de lo alto en sus vidas, Señor, para seguir administrando de manera sabia esta estación de radio, esta herramienta que tú has puesto en sus manos, Señor, para propagar, Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Padre, yo te pido que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que participamos en esta estación, Señor, a través de estudios, Señor,
propagando tu bendita palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, Padre de la gloria. Que cada día busquemos la llenura de tu Espíritu, Padre, para que hablemos tu palabra, Señor, como está escrita, Señor. No necesitamos añadirle ni quitarle nada, Padre. Tu palabra como está escrita es poderosa, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor, Señor Doroteo Rivera Zarza, y de su esposita, Señor Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, la comunidad de fe, Dios es fiel, que tú has puesto, Señor, bajo su cuidado, Padre. Yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo su vida, Señor. Y además, Señor, que sigas bendiciendo cada proyecto, Señor, que se levanta en esta comunidad de fe, Señor, porque son proyectos, Señor, que han nacido en tu corazón, Padre. Bendice, Señor, bendice esta comunidad de fe, Padre de la gloria. Bendice a mis pastores, Señor, bendice sus vidas, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Guárdalos, Padre Santo, de las acechanzas del enemigo, Padre. Que ellos, Señor, cada día sean más y más sensibles a tu preciosa voz, Señor, y que sigan siendo obedientes como lo son hasta el día de hoy. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, Señor. Es para mí un privilegio, Señor, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, gracias por mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Padre, están, Señor, ahí esperando la hora, Señor, para escuchar este tiempo, Señor, de estudio, y a los amigos y amigos que también fielmente, Señor, escuchan esta estación. Padre, te pido bendición, Señor, para todos aquellos que han de escuchar este estudio a través de las redes sociales, Señor, a través de Facebook, a través, Señor, de YouTube, Padre, bendíceles, Padre, que tu palabra, Señor, como dice en la Escritura, no regresará vacía, Señor, porque tu palabra siempre sale a ser aquello a lo que tú la has enviado, Señor, para juicio o para salvación, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, como cada lunes, le doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Dios me los bendiga. Muchas, muchas gracias, amados hermanitos, por este tiempo. Y como cada lunes, los invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel, allí en calle Broncelote número 1, en la colonia Joya de Tizayuca. Ahí nos encontramos todos los domingos a las 10, a las 11:30 de la mañana, por ahí nos encontramos. Dios me los bendiga, el Señor me los guarde. Bendiciones.